Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban con un zumbido monótono mientras las enfermeras corrían por los pasillos. Un niño pequeño, de apenas 5 años, yacía en una cama de la unidad de cuidados intensivos con su pequeño pecho luchando por cada respiración. La neumonía severa había invadido sus pulmones como una tormenta implacable, y los médicos movían sus cabezas con preocupación. Sus padres, abrumados por las deudas y el miedo, habían tomado la decisión más dolorosa que un ser humano puede enfrentar: marcharse en silencio. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué lleva a un alma humana a tomar decisiones tan desgarradoras? El pequeño quedó solo, con apenas el sonido de los monitores como compañía en aquella fría madrugada. Los médicos hacían todo lo posible, pero la situación era crítica. El oxígeno entraba con dificultad en aquellos pulmones diminutos, y la fiebre no cedía ante ningún tratamiento. Las enfermeras susurraban oraciones mientras cambiaban las sábanas empapadas de sudor, sabiendo que este niño necesitaba algo más que medicina. En sus corazones llevaban la certeza de que solo un milagro podría salvar a aquella criatura inocente. ¿Creéis que existen momentos en los que la ciencia debe dar paso a la fe? La noche se volvía más profunda, y con ella, la esperanza parecía desvanecerse como arena entre los dedos. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Era pasada la medianoche cuando una de las enfermeras, llamada María, sintió una presencia inexplicable en la habitación. Una paz sobrenatural llenó el espacio, disipando el aire denso de desesperación que había reinado durante horas. El monitor cardíaco del pequeño comenzó a emitir un ritmo más estable, como si una mano invisible estuviera calmando su corazón agitado. María se arrodilló junto a la cama y comenzó a rezar con una devoción que nacía desde lo más profundo de su alma. «Santa Ángela de la Cruz», susurró, «tú que dedicaste tu vida a servir a los más necesitados, intercede por este niño abandonado». ¿Habéis sentido alguna vez que vuestras oraciones son escuchadas en lo más alto? La habitación se llenó de una luz suave que no provenía de ninguna lámpara conocida. Los demás miembros del equipo médico comenzaron a notar cambios inexplicables. La temperatura del niño empezó a descender lentamente, y su respiración se volvió menos trabajosa con cada minuto que pasaba. El doctor González, un hombre de ciencia pragmático, revisaba los datos una y otra vez sin poder encontrar una explicación lógica para aquella mejoría repentina. «Esto no tiene sentido médico», murmuró mientras observaba los análisis. Las enfermeras intercambiaban miradas cómplices, sabiendo en sus corazones que estaban siendo testigos de algo divino. ¿Cuántas veces cerramos nuestros ojos a los milagros porque nuestra mente no puede comprenderlos? La fe a veces requiere que dejemos de lado nuestra necesidad de entender todo racionalmente. Mientras el equipo médico trabajaba con renovada esperanza, nadie podía ver la figura luminosa que permanecía junto a la cama del pequeño. Santa Ángela de la Cruz, en su forma glorificada, extendía sus manos sobre el niño con una ternura maternal que trascendía el tiempo y el espacio. Su presencia traía consigo el amor infinito del cielo, recordando su promesa eterna de cuidar a los más vulnerables. Aquella santa, que en vida había fundado hospitales y consolado a tantos enfermos, continuaba su misión desde la eternidad. El niño, en su estado semiconsciente, percibía una presencia amorosa que le susurraba palabras de consuelo. ¿Creéis que los santos pueden seguir intercediendo por nosotros desde la gloria celestial? Esta era apenas la primera de muchas señales que convertirían aquella noche en un testimonio de fe inquebrantable. Al amanecer, los rayos del sol se filtraban tímidamente por las persianas de la UCI, iluminando el rostro del pequeño que ahora descansaba plácidamente. Su respiración se había normalizado de forma sorprendente, y el color había regresado a sus mejillas pálidas. La enfermera María no había dejado su lado en toda la noche, rezando el rosario una y otra vez con fervor inquebrantable. Cuando el doctor González llegó para hacer su ronda matutina, se quedó paralizado ante la escena que tenía frente a sus ojos. «Esto es imposible», dijo mientras revisaba los signos vitales que mostraban una mejoría inexplicable. ¿Os habéis dado cuenta de cómo Dios actúa precisamente cuando todo parece imposible? La medicina había alcanzado su límite, pero la fe apenas comenzaba a mostrar su poder transformador. El pequeño abrió sus ojos por primera vez en días, mirando a su alrededor con una serenidad impropia de un niño que había estado al borde de la muerte. «Vi a una señora vestida de blanco», murmuró con voz débil pero clara. «Me dijo que no tuviera miedo». Las enfermeras se miraron entre sí con lágrimas en los ojos, sabiendo exactamente de quién hablaba el niño. María tomó su manita con ternura y le preguntó cómo era aquella señora, y él escribió con asombrosa precisión el hábito de las Hermanas de la Cruz. Nunca antes este niño había visto una imagen de Santa Ángela, y sin embargo, su descripción era perfecta.
¿Cuántas veces ignoramos el testimonio de los más pequeños cuando ellos ven con los ojos de la fe pura? Los niños poseen una conexión especial con lo divino que nosotros, los adultos, a menudo perdemos. La noticia del caso extraordinario comenzó a difundirse entre el personal del hospital. Médicos y enfermeras de otros departamentos venían a ver con sus propios ojos al niño que había sido desahuciado y ahora sonreía débilmente desde su cama. Algunos venían por curiosidad científica, otros movidos por una fe que habían dejado dormida durante años. El doctor González, a pesar de su escepticismo inicial, no podía negar los hechos que tenía documentados en el historial médico. He visto muchas cosas en mi carrera, confesó a sus colegas, pero esto desafía toda explicación racional. ¿Estamos dispuestos a reconocer cuando algo va más allá de nuestra comprensión humana? A veces, el mayor acto de sabiduría es admitir que hay fuerzas superiores actuando en nuestras vidas. Mientras el niño continuaba recuperándose a un ritmo milagroso, una trabajadora social del hospital iniciaba la búsqueda de sus padres. Aunque habían abandonado a su hijo en el momento más crítico, el sistema aún tenía registros de su información. Mientras tanto, en la capilla del hospital, cada vez más personas se reunían para agradecer a Santa Ángela de la Cruz por su intercesión. Velas encendidas iluminaban el pequeño altar, y las oraciones se elevaban como incienso hacia el cielo. Los testimonios de fe se multiplicaban. Enfermeras que recuperaban su vocación, médicos que redescubrían la dimensión espiritual del cuidado. ¿Habéis notado cómo un solo milagro puede transformar los corazones de toda una comunidad? La gracia divina no se detiene en una persona, sino que se expande como ondas en el agua. El pequeño preguntaba constantemente por la señora de blanco, queriendo verla nuevamente. María le explicaba con dulzura quién era Santa Ángela de la Cruz, aquella mujer extraordinaria que había dedicado su vida a servir a los enfermos y pobres. Le contaba cómo ella había fundado su congregación movida por un amor incondicional hacia los más necesitados, especialmente aquellos que nadie más quería cuidar. Ella te vio solo y vino desde el cielo para acompañarte, le decía mientras le mostraba una estampa de la santa. Los ojos del niño se iluminaron al reconocer aquel rostro sereno y amoroso que había visto en su momento más oscuro. ¿Creéis que los santos conocen nuestro nombre y escuchan nuestros clamores? Este niño abandonado había descubierto una verdad hermosa. En el cielo, nadie está realmente solo ni olvidado. Los padres del niño, consumidos por la culpa y el remordimiento, habían pasado días sin dormir desde que tomaron aquella decisión fatídica. La madre lloraba sin consuelo en su modesta vivienda, mientras el padre caminaba sin rumbo por las calles intentando encontrar el valor para regresar al hospital. Habían huido por miedo, por desesperación económica, por sentirse completamente impotentes ante la enfermedad de su hijo. Pero ninguna justificación podía calmar el dolor que sentían en sus corazones destrozados. ¿Qué clase de padres somos?, se repetía la madre una y otra vez, arrodillada frente a una imagen de la Virgen María. ¿Habéis experimentado alguna vez un arrepentimiento tan profundo que parece imposible de superar? El peso del pecado puede ser abrumador, pero la misericordia divina siempre es más grande que nuestros errores. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen con años de experiencia en casos difíciles, finalmente logró contactar con los padres del pequeño. Su voz al teléfono era firme pero comprensiva, sabiendo que el juicio solo alejaría más a aquellas almas atormentadas. «Vuestro hijo está vivo», les dijo, y aquellas palabras cayeron como lluvia sobre tierra seca en sus corazones agotados. Los padres no podían creer lo que escuchaban. El niño que los médicos habían dado por perdido ahora se recuperaba milagrosamente. Carmen les explicó que necesitaban venir al hospital, no para enfrentar castigo, sino para reunirse con su hijo que preguntaba por ellos. ¿Cuántas veces el amor de Dios nos ofrece una segunda oportunidad cuando creemos haberlo perdido todo? La redención siempre está disponible para aquellos que tienen el valor de aceptarla con corazón arrepentido. El camino de regreso al hospital fue el más largo de sus vidas. Cada paso estaba cargado de vergüenza, temor y una esperanza frágil que apenas se atrevían a sentir. Cuando llegaron a la entrada, sus piernas temblaban y las lágrimas nublaban su visión. María, la enfermera que había velado al niño toda aquella noche milagrosa, lo recibió con una compasión que reflejaba el amor mismo de Cristo. «Él os está esperando», les dijo con una sonrisa dulce que no contenía rastro de condena. Los padres se abrazaron, reuniendo fuerzas para enfrentar el momento que tanto temían y anhelaban. ¿Sabéis que el perdón verdadero tiene el poder de sanar las heridas más profundas del alma? Dios no nos llama a ser perfectos, sino a ser valientes en nuestro arrepentimiento y humildes en nuestra necesidad de gracia. Cuando abrieron la puerta de la habitación y vieron a su hijo sentado en la cama, comiendo un poco de sopa con ayuda de una enfermera,
Cayeron de rodillas sollozando. El pequeño los miró con esos ojos inocentes que no conocían el rencor ni el resentimiento. «Mamá, papá», gritó con alegría extendiendo sus bracitos débiles hacia ellos. En ese momento, todas las barreras se derrumbaron y la familia se fundió en un abrazo que contenía lágrimas de arrepentimiento, perdón y gratitud infinita. Los presentes en la habitación no pudieron contener su emoción ante aquella escena de reconciliación tan hermosa. ¿No es esto lo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando regresamos a Él arrepentidos? El amor de un Padre terrenal es apenas un reflejo del amor incondicional que nuestro Padre celestial tiene por cada uno de sus hijos. Entre lágrimas, los padres escucharon la historia de la recuperación milagrosa de su hijo y de la presencia de Santa Ángela de la Cruz que él describía con tanta claridad. La madre tomó la estampa de la santa que María le ofrecía y la apretó contra su pecho, susurrando oraciones de agradecimiento. «Cuando nosotros lo abandonamos», dijo el padre con voz quebrada, «el cielo lo acogió». Aquellas palabras resonaron en toda la habitación como un testimonio poderoso de la fidelidad divina. El doctor González, que observaba la escena desde la puerta, sintió algo moverse en su corazón endurecido por años de ver sufrimiento. ¿Os habéis preguntado cuántos milagros necesitamos presenciar antes de abrir completamente nuestro corazón a la fe? A veces, Dios permite que seamos testigos de su poder para renovar nuestra confianza en su amor providencial. Los días siguientes fueron testigos de una transformación extraordinaria no solo en el niño, sino en todos aquellos que habían sido tocados por aquella experiencia sobrenatural. El pequeño continuaba recuperándose con una velocidad que desafiaba todos los pronósticos médicos, y su sonrisa iluminaba la unidad de cuidados intensivos como un rayo de sol. Los padres no se separaban de su lado, durmiendo en sillas incómodas y alimentándose apenas, pero con sus corazones llenos de una paz que nunca habían experimentado antes. Habían prometido dedicar el resto de sus vidas a agradecer este milagro sirviendo a los demás. La madre comenzó a rezar el rosario junto a la cama de su hijo cada tarde, y su fe renacida era contagiosa. ¿Habéis notado cómo las pruebas más duras pueden convertirse en las bendiciones más grandes cuando las enfrentamos con fe? Dios escribe derecho con renglones torcidos, y aquella familia era testimonio viviente de esta verdad eterna. La historia del niño abandonado que fue salvado milagrosamente comenzó a trascender las paredes del hospital. Periodistas llamaban constantemente solicitando entrevistas, pero los padres, aconsejados por Carmen y María, decidieron mantener la privacidad de su hijo hasta que estuviera completamente recuperado. Sin embargo, el personal del hospital no podía contener su emoción y compartía el testimonio con sus familias y amigos. Pronto, personas de toda la comunidad empezaron a visitar la capilla del hospital para agradecer a Santa Ángela de la Cruz y pedir su intercesión por sus propias necesidades. Las velas ardían día y noche, y las oraciones se multiplicaban como panes y peces. ¿Cuándo fue la última vez que un testimonio de fe os movió a buscar más profundamente a Dios? Los verdaderos milagros no solo transforman a quien los recibe, sino que encienden llamas de esperanza en corazones que habían perdido la capacidad de creer. El doctor González, aquel hombre de ciencia que había presenciado lo inexplicable, comenzó su propia búsqueda espiritual. Por primera vez en décadas, entró en una iglesia no por obligación social, sino movido por una necesidad profunda de entender lo que había visto. Se arrodilló torpemente, no recordando bien cómo se hacía, y simplemente comenzó a hablar con Dios como si hablara con un viejo amigo que había abandonado. «He pasado mi vida curando cuerpos», oró en silencio, «pero he olvidado que también tenemos alma». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras sentía una presencia amorosa envolviéndolo, sanando heridas internas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Os habéis dado cuenta de que a veces necesitamos que nuestra lógica sea desafiada para abrir espacio a la fe? La razón y la fe no son enemigas, sino compañeras en el camino hacia la verdad completa. Mientras tanto, el pequeño continuaba compartiendo detalles de su encuentro con Santa Ángela que asombraban a todos. Describía con precisión sorprendente cómo ella le había tomado la mano y le había cantado una canción de cuna celestial. «Me dijo que yo era muy amado», repetía constantemente con una sonrisa que parecía reflejar la luz del mismo paraíso. «Me dijo que tenía una misión importante y que por eso debía vivir». Aquellas palabras resonaban en los corazones de quienes las escuchaban, recordándoles que cada vida tiene un propósito divino. María grababa cuidadosamente cada testimonio del niño, sabiendo que algún día estos relatos podrían fortalecer la fe de innumerables personas. ¿Creéis que cada uno de nosotros tiene una misión específica que cumplir en esta tierra? Este niño, abandonado y desahuciado, estaba descubriendo que su vida tenía un valor infinito a los ojos del cielo. Una tarde, el capellán del hospital,
El padre Tomás vino a visitar al pequeño para escuchar personalmente su testimonio. Era un sacerdote anciano con décadas de experiencia, pero incluso se conmovió profundamente al escuchar las palabras del niño. Santa Ángela me mostró que en el cielo hay muchas personas cuidando de nosotros, explicaba el pequeño con seriedad impropia de su edad. Me dijo que nunca estamos solos, aunque nos sintamos abandonados. El padre Tomás bendijo al niño y a su familia, declarando que habían sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. Animó a los padres a cultivar la fe de su hijo y a usar este testimonio para acercar a otros al amor de Dios. ¿Sabéis que vuestro testimonio personal puede ser el instrumento que Dios use para salvar otras almas? No necesitamos ser santos canonizados para ser testigos del poder transformador de la fe. Solo necesitamos compartir honestamente lo que hemos experimentado. El momento del alta médica se acercaba y con él llegaba una realidad que los padres del pequeño debían enfrentar. Su situación económica seguía siendo precaria. Sin embargo, algo había cambiado profundamente en sus corazones. Ya no veían sus problemas como montañas insuperables, sino como oportunidades para fortalecer su fe. La madre había encontrado trabajo como voluntaria en la misma capilla del hospital donde tantas oraciones había elevado, y aunque no recibía salario, su alma se llenaba de una riqueza que ningún dinero podía comprar. El padre, por su parte, había sido contratado en el departamento de mantenimiento del hospital después de que el director escuchara su historia. Dios provee de maneras misteriosas, decía Carmen, la trabajadora social, maravillada de cómo las piezas se iban acomodando. ¿Habéis experimentado cómo Dios abre puertas donde solo veíais muros? La providencia divina trabaja constantemente, incluso cuando nuestros ojos cegados por la preocupación no pueden verla. El doctor González tomó una decisión que sorprendió a todos sus colegas. Solicitó documentar oficialmente el caso como recuperación médicamente inexplicable. Era un paso importante para un hombre de ciencia, reconocer públicamente que había presenciado algo que trascendía su comprensión. Durante una reunión con todo el equipo médico que había atendido al niño, presentó los datos con honestidad científica y humildad espiritual. He sido médico durante 30 años, declaró ante sus colegas, y puedo afirmar con certeza que este niño no debería estar vivo según todos los parámetros médicos conocidos. Su testimonio resonó profundamente en la sala, y varios profesionales sintieron que algo se removía en sus corazones. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y aceptar que hay fuerzas superiores actuando en el universo? La verdadera sabiduría comienza cuando admitimos que no lo sabemos todo. María, la enfermera que había velado al niño aquella noche crucial, se convirtió en una especie de madrina espiritual para la familia. Les enseñaba oraciones, les explicaba las enseñanzas de la Iglesia y compartía historias sobre Santa Ángela de la Cruz que fortalecían su fe cada día. Ella fue una mujer común que hizo cosas extraordinarias por amor a Dios, les explicaba mientras tomaban té en la cafetería del hospital. Nació en la pobreza, sufrió enfermedades, conoció el rechazo, pero nunca dejó que nada la separara del amor de Cristo. El pequeño escuchaba estas historias con los ojos bien abiertos, sintiendo una conexión especial con aquella santa que lo había salvado. Sus padres aprendían que la santidad no estaba reservada para personas perfectas, sino para corazones dispuestos a amar sin medida. ¿Sabéis que todos estamos llamados a la santidad en nuestras circunstancias particulares? No necesitamos hacer milagros públicos. Necesitamos amar fielmente en lo pequeño y cotidiano. La comunidad del hospital organizó una pequeña celebración el día en que el niño finalmente recibió el alta médica. No era una fiesta común, sino una acción de gracias colectiva por el milagro presenciado. El padre Tomás celebró una misa especial en la capilla, que se llenó hasta desbordar con médicos, enfermeras, pacientes y familiares. Durante la homilía, habló sobre cómo Dios usa las circunstancias más dolorosas para manifestar su gloria y fortalecer nuestra fe. Este niño fue abandonado por el miedo humano, proclamó con voz firme, pero fue acogido por el amor divino que nunca abandona. Las palabras del sacerdote penetraron en los corazones presentes como espadas de luz. ¿Comprendéis que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está preparando algo hermoso? La resurrección siempre viene después del Viernes Santo. La luz siempre rompe la oscuridad más profunda. Cuando la familia salió del hospital llevando al niño en brazos, ahora completamente sano y radiante, un grupo de personas se había congregado espontáneamente para despedirlos. No había cámaras ni periodistas, solo personas comunes cuyas vidas habían sido tocadas por ese testimonio de fe. Algunos lloraban de emoción, otros aplaudían, y muchos simplemente los bendecían en silencio. El pequeño saludaba con su manita a todos, especialmente a María,
que le había regalado una pequeña medalla de Santa Ángela de la Cruz que él prometió llevar siempre. «Gracias», susurraban los padres una y otra vez, con voces quebradas por la gratitud. Carmen los acompañó hasta la salida, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para continuar su camino. ¿Os habéis dado cuenta de que los verdaderos milagros crean comunidades de amor y solidaridad? Cuando Dios actúa, no solo transforma una vida, sino que teje una red de gracia que conecta corazones y construye el reino de los cielos aquí en la tierra. Los primeros días en casa fueron una mezcla de alegría y adaptación para la familia que había sido transformada por el milagro. El pequeño apartamento que antes parecía una prisión de escasez ahora brillaba con la luz de la gratitud y la esperanza renovada. La madre había colocado la imagen de Santa Ángela de la Cruz en un lugar central del hogar, rodeada de velas y flores que mantenía siempre frescas. Cada mañana, antes de que el sol saliera completamente, la familia se reunía frente a aquella imagen para agradecer un nuevo día de vida. El niño besaba la estampa con devoción infantil, conversando con su señora de blanco como si fuera su amiga más cercana. ¿Habéis experimentado cómo la gratitud transforma un espacio físico en un santuario de paz? Cuando el corazón está lleno de agradecimiento, hasta el lugar más humilde se convierte en un palacio donde habita la presencia divina. El padre cumplía sus nuevas responsabilidades en el hospital con una dedicación que sorprendía a todos. Cada pasillo que limpiaba, cada bombilla que cambiaba, lo hacía como si fuera un acto de adoración. Todo trabajo hecho con amor es una oración, le había dicho el padre Tomás, y aquellas palabras habían calado hondo en su corazón. Sus compañeros notaban algo diferente en él, una paz que irradiaba incluso en los días más agotadores. Durante los descansos, a menudo lo encontraban en la capilla, de rodillas, agradeciendo la oportunidad de servir. Algunos colegas comenzaron a preguntarle sobre su fe, curiosos por entender que había cambiado tan radicalmente en aquel hombre. ¿Os habéis preguntado cómo vuestro testimonio silencioso puede ser más poderoso que 1000 palabras? Las personas no solo escuchan lo que decimos, observan cómo vivimos, y esa coherencia entre fe y vida es el sermón más convincente. La madre, mientras servía en la capilla del hospital, comenzó a conocer historias de otras familias que atravesaban situaciones desesperadas. Cada relato de dolor resonaba en su corazón porque ella recordaba perfectamente aquella oscuridad. Con lágrimas en los ojos, abrazaba a madres angustiadas y compartía su testimonio de esperanza sin imponer, simplemente ofreciendo la luz que había recibido. «Yo también abandoné a mi hijo», confesaba con humildad cuando era apropiado, «pero Dios no lo abandonó a él ni me abandonó a mí». Aquellas palabras, dichas con sinceridad absoluta, penetraban las defensas de corazones endurecidos por el sufrimiento. Muchas personas encontraban consuelo en saber que no estaban solas en sus fracasos y que la misericordia divina era real y alcanzable. ¿Sabéis que vuestras heridas sanadas pueden convertirse en bálsamo para las heridas de otros? Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo transforma en instrumentos de sanación para aquellos que aún sufren. El pequeño regresó a la escuela después de varias semanas, y aunque algunos compañeros lo habían olvidado, su maestra lo recibió con lágrimas de alegría. Había escuchado rumores sobre su recuperación milagrosa y estaba ansiosa por tenerlo de vuelta en clase. Durante la hora del cuento, el niño levantó tímidamente su mano y pidió permiso para compartir algo importante. Con voz clara y sin vergüenza, relató su experiencia con Santa Ángela de la Cruz, describiendo cómo ella había venido desde el cielo para cuidarlo cuando más solo se sentía. Sus compañeros escuchaban fascinados, y algunos hasta preguntaban si podían conocer a la señora de blanco. La maestra, profundamente conmovida, organizó una pequeña lección sobre la vida y obra de Santa Ángela, enseñando a los niños sobre el servicio y el amor al prójimo. ¿Os habéis dado cuenta de que la fe comunicada con sencillez y sinceridad toca corazones sin necesidad de argumentos complejos? Los niños enseñan a los adultos esta verdad fundamental. La fe pura no necesita adornos intelectuales, solo autenticidad. Los fines de semana, la familia había adoptado una nueva tradición. Visitaban hospitales y asilos llevando flores y palabras de ánimo a los enfermos y ancianos. El pequeño se había convertido en un mensajero de esperanza, y su sola presencia iluminaba rostros marchitos por el dolor y la soledad. «Si Santa Ángela me cuidó a mí, yo quiero cuidar a otros como ella lo hizo», decía con una madurez sorprendente para su edad. Los padres lo acompañaban con orgullo y humildad, sabiendo que su hijo les estaba enseñando el verdadero significado del agradecimiento. Cada persona que tocaban con su testimonio recibía no solo consuelo, sino también una invitación a creer que los milagros siguen sucediendo. El doctor González, al enterarse de estas visitas, se unió algunas veces al grupo, completando así su propio círculo de transformación.
¿Comprendéis que la gratitud genuina siempre se desborda en servicio hacia los demás? No podemos guardar para nosotros solos las bendiciones recibidas. Están destinadas a fluir a través de nosotros hacia un mundo sediento de amor. Pasaron los meses y el testimonio de la familia continuaba expandiéndose como ondas en un estanque tranquilo. María, la enfermera que había sido testigo privilegiado de aquella noche milagrosa, fue invitada a compartir la historia en diversos grupos parroquiales. Con humildad y precisión, relataba cada detalle de cómo la ciencia había llegado a su límite y cómo la fe había abierto las puertas de lo imposible. Sus palabras no eran sensacionalistas ni exageradas. Simplemente presentaba los hechos tal como habían ocurrido, dejando que la verdad hablara por sí misma. Muchos escuchaban con lágrimas, otros con escepticismo, pero nadie quedaba indiferente ante el poder de aquel relato. «No os pido que creáis por mis palabras», solía decir al finalizar, «sino que abráis vuestros corazones a la posibilidad de que Dios siga actuando en nuestro tiempo. ¿Estáis dispuestos a considerar que lo divino puede irrumpir en vuestra vida cotidiana de maneras inesperadas? La fe no es credulidad ciega, sino apertura valiente a una realidad que trasciende lo visible». El padre Tomás, inspirado por todo lo acontecido, decidió iniciar en su parroquia un grupo de oración dedicado a Santa Ángela de la Cruz. El pequeño y su familia fueron invitados como testigos especiales en la primera reunión, que atrajo a más personas de las esperadas. La capilla estaba repleta de hombres y mujeres de todas las edades, algunos movidos por curiosidad, otros por necesidad desesperada de un milagro en sus propias vidas. El niño, sin ningún temor, subió al altar improvisado y contó su historia con la simplicidad desarmante de la infancia. «Cuando pensé que nadie me amaba», dijo mirando a todos los presentes, «descubrí que el cielo entero estaba pendiente de mí». Un silencio sagrado llenó el espacio mientras aquellas palabras penetraban en corazones sedientos. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados sin darnos cuenta de que estamos siendo sostenidos por manos invisibles? El amor de Dios no hace ruido, no busca reconocimiento. Simplemente actúa con fidelidad constante incluso cuando nuestros ojos nublados no pueden percibirlo. Carmen, la trabajadora social, notó un cambio significativo en su propio enfoque profesional después de haber sido parte de aquella historia extraordinaria. Ya no veía a las familias en crisis como simples casos para resolver, sino como almas en búsqueda de redención y esperanza. Comenzó a orar discretamente por cada persona que atendía, pidiendo a Santa Ángela de la Cruz que intercediera por aquellos que atravesaban momentos difíciles. Los resultados fueron sorprendentes. Familias que parecían irreconciliables encontraban caminos de paz, recursos aparecían cuando todo parecía perdido, corazones endurecidos se ablandaban misteriosamente. Sus colegas le preguntaban cuál era su secreto, y ella simplemente respondía: «He aprendido que no trabajo sola, el cielo colabora conmigo». ¿Os habéis preguntado cómo cambiaría vuestro trabajo si lo vivierais como una misión sagrada? Cada profesión, por mundana que parezca, puede convertirse en un ministerio cuando la realizamos con amor y la ofrecemos como servicio a Dios a través del prójimo. El doctor González experimentó la transformación más radical de todos. Aquel hombre que había construido su identidad sobre la certeza científica ahora caminaba con la humildad de quien ha descubierto que hay misterios más grandes que su comprensión. Inscribió a su familia completa en un proceso de formación catequética, buscando profundizar en una fe que había estado dormida durante décadas. Sus hijos adolescentes, inicialmente resistentes, comenzaron a abrirse cuando vieron el cambio genuino en su padre. «Papá siempre tenía respuestas para todo», comentó su hija mayor, «pero ahora admite que hay preguntas que solo Dios puede responder, y eso lo hace más humano». El doctor empezó a orar con sus pacientes cuando éstos lo solicitaban, algo impensable meses atrás. ¿Sabéis que el verdadero conocimiento comienza con el reconocimiento de nuestra ignorancia? Los más sabios son aquellos que han aprendido a integrar la razón con la fe, comprendiendo que ambas son dones complementarios que nos acercan a la verdad plena. Una tarde lluviosa, mientras la familia cenaba humildemente en su pequeño hogar, el niño levantó la mirada y preguntó: «¿Por qué Santa Ángela me eligió para este milagro?». Sus padres intercambiaron miradas profundas antes de responder. La madre tomó su manita y le explicó con ternura: «No fue porque fueras especial en el sentido que el mundo entiende, hijo, sino porque Dios quería mostrarnos que incluso los más pequeños, los más vulnerables, los más abandonados, son preciosos a sus ojos». El padre añadió con lágrimas: «Y también para enseñarnos a nosotros que nunca es tarde para volver a casa, para pedir perdón, para comenzar de nuevo». El pequeño asintió con sabiduría impropia de su edad y continuó comiendo tranquilamente, aceptando que formaba parte de un plan mucho mayor que él mismo. ¿Comprendéis que muchas veces somos instrumentos de gracia sin siquiera saberlo?
Nuestra vida, con todas sus fragilidades y aparentes fracasos, puede estar siendo usada por Dios para escribir historias de redención que impactarán generaciones futuras. Como toda historia de fe auténtica, llegaron también momentos de prueba para esta familia transformada. El padre fue despedido temporalmente del hospital debido a recortes presupuestarios que afectaron a varios empleados. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus esperanzas recién renovadas, y por un momento, las sombras del miedo amenazaron con regresar. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en sus corazones. Ahora conocían el poder de la oración y la fidelidad de Dios. La madre tomó las manos de su esposo y le recordó: «Ya hemos visto que Dios provee incluso cuando todo parece imposible». Aquella noche, se arrodillaron juntos frente a la imagen de Santa Ángela de la Cruz, no con desesperación, sino con confianza. ¿Habéis notado que la verdadera fe no se mide en los días de bonanza, sino en los momentos de adversidad? Las tormentas no vienen para destruirnos, sino para revelar sobre qué cimientos hemos construido nuestra vida espiritual. Durante aquellas semanas de incertidumbre económica, la familia descubrió una verdad hermosa. La comunidad que se había formado alrededor de su testimonio ahora se convertía en red de apoyo tangible. María organizó discretamente una colecta entre el personal del hospital para ayudarles con lo esencial. Carmen les conectó con programas de asistencia que desconocían. El padre Tomás les proporcionó alimentos de la despensa parroquial sin que tuvieran que pedirlo. Incluso el doctor González, que ahora consideraba a esta familia como su propia conversión ambulante, les ofreció ayuda económica que ellos aceptaron con humildad y gratitud. «Esto es el cuerpo de Cristo en acción», explicaba el padre Tomás. «Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno es honrado, todos se alegran». ¿Os habéis dado cuenta de que la Iglesia no es un edificio, sino una familia unida por el amor de Cristo? Cuando vivimos auténticamente nuestra fe, nunca caminamos solos. Formamos parte de una comunión de santos que se extiende desde la tierra hasta el cielo. El pequeño, observando la preocupación apenas disimulada de sus padres, decidió hacer algo que conmovió a toda la familia. Tomó su alcancía donde guardaba algunas monedas y se la ofreció a su madre diciendo: «Santa Ángela me enseñó que compartir es más importante que guardar». Aunque la cantidad era insignificante en términos prácticos, el gesto tenía un valor infinito en la economía del amor. La madre lo abrazó sollozando, comprendiendo que su hijo había aprendido en pocos meses lo que muchos adultos no aprenden en toda una vida. El padre, profundamente impactado, se comprometió en ese momento a nunca permitir que las circunstancias materiales robaran la riqueza espiritual que habían ganado. «Somos ricos», declaró con convicción, «porque tenemos fe, amor y esperanza». ¿Comprendéis que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de amor y propósito? Las riquezas terrenales son efímeras y engañosas, pero los tesoros del corazón son eternos e indestructibles. 3 semanas después, cuando la fe de la familia había sido probada y fortalecida, llegó una noticia inesperada. El director del hospital, conmovido por el testimonio del padre y consciente de su dedicación excepcional, creó una nueva posición permanente específicamente para él. No solo le devolvía el empleo, sino que le ofrecía un cargo con mayor responsabilidad y mejor salario. «He visto tu transformación», le dijo el director durante la reunión, «y necesitamos personas con tu integridad en este hospital». El padre aceptó con lágrimas, sabiendo que aquello no era casualidad sino providencia divina. Aquella misma tarde, corrió a la capilla y se postró ante el altar, agradeciendo con el corazón desbordado. María, que lo encontró allí, simplemente se arrodilló a su lado en silencio compartido. ¿Habéis experimentado cómo Dios a menudo responde nuestras oraciones de maneras que superan nuestras expectativas? Él no es un Dios tacaño que da lo mínimo necesario. Es un Padre generoso que se deleita en bendecir abundantemente a sus hijos. La prueba superada dejó a la familia con una convicción inquebrantable. Su historia no era suya solamente, sino que pertenecía a todos aquellos que necesitaban creer nuevamente. Decidieron conscientemente vivir como testimonios ambulantes de la fidelidad divina, no con soberbia, sino con gratitud humilde. El pequeño continuaba creciendo sano y fuerte, y cada cumpleaños lo celebraban como una fiesta de acción de gracias por la vida recuperada. Sus compañeros de escuela habían comenzado a preguntarle más sobre Santa Ángela, y él compartía con alegría cómo aquella santa seguía intercediendo desde el cielo por todos los necesitados. La maestra notaba que el niño tenía una capacidad especial para consolar a compañeros que pasaban momentos difíciles. «Parece que lleva dentro una luz que otros pueden ver», comentó a los padres durante una reunión. ¿No es esto precisamente lo que significa ser sal y luz en el mundo? No necesitamos títulos religiosos ni posiciones eclesiásticas para irradiar la presencia de Cristo.
Solo necesitamos vivir auténticamente lo que hemos experimentado del amor transformador de Dios. Un año después de aquel milagro que había cambiado tantas vidas, el pequeño cumplía 6 años. La celebración no fue ostentosa, pero estuvo llena de significado profundo y amor desbordante. María, el doctor González, Carmen, el padre Tomás y muchos otros que habían sido parte de la historia se reunieron en el modesto hogar transformado en santuario de gratitud. Durante la pequeña fiesta, el niño sopló las velas con los ojos cerrados. Cuando le preguntaron qué había pedido, respondió: «Pedí que Santa Ángela ayude a otros niños que están solos como yo estuve». El silencio que siguió a aquellas palabras era denso de emoción y admiración. Todos comprendieron en ese instante que estaban ante un alma especial, marcada por la gracia divina. ¿Os habéis preguntado qué deseos llenan vuestro corazón cuando tenéis la oportunidad de pedir algo? Nuestras peticiones revelan nuestras prioridades, y las prioridades del reino de Dios siempre giran alrededor del amor al prójimo. El padre Tomás, inspirado por el deseo del niño, propuso una iniciativa hermosa a la comunidad parroquial: crear un fondo benéfico dedicado a Santa Ángela de la Cruz para ayudar a familias con niños hospitalizados. La respuesta fue abrumadora. Personas de diferentes trasfondos económicos aportaban lo que podían, desde monedas hasta cantidades significativas. Pero más importante que el dinero era el espíritu de solidaridad que se estaba gestando. La familia del niño, aunque ahora tenía mayor estabilidad, donaba mensualmente una porción de sus ingresos, convencidos de que dar es más bendito que recibir. En pocos meses, el fondo ya había ayudado a varias familias desesperadas, proporcionando medicinas, transporte y apoyo emocional. María coordinaba las visitas a los hospitales, llevando esperanza junto con la ayuda material. ¿Comprendéis que la caridad verdadera no es solo dar dinero, sino compartir presencia, tiempo y amor? Los recursos materiales se agotan, pero el amor que fluye de un corazón agradecido multiplica los panes como en el milagro evangélico. El doctor González experimentaba una transformación continua en su práctica médica. Había comenzado a ver a cada paciente no solo como un cuerpo enfermo, sino como una persona integral con dimensión espiritual. Iniciaba cada jornada con una breve oración, pidiendo sabiduría y compasión para tratar a quienes atendería ese día. Sus pacientes notaban la diferencia. Había una calidez nueva en su mirada, una paciencia renovada en su trato. Algunos le confesaban: «Doctor, usted ha cambiado». Él simplemente sonreía y respondía: «He aprendido que curar no es solo ciencia, sino también amor». Durante las reuniones médicas, ya no temía mencionar la dimensión espiritual de la sanación, algo que antes hubiera considerado profesionalmente inaceptable. Sus colegas, aunque algunos escépticos, respetaban su integridad y muchos comenzaban a cuestionar sus propias limitaciones autoimpuestas. ¿Os habéis dado cuenta de que la fe auténtica no contradice la razón, sino que la completa? Los mejores sanadores han sido siempre aquellos que tratan al ser humano completo: cuerpo, mente y espíritu. La madre del niño había encontrado su propia vocación de servicio. Su experiencia de haber abandonado a su hijo y haber sido perdonada la convirtió en una consejera natural para madres que luchaban con sentimientos de culpa y fracaso. En la capilla del hospital, donde ahora trabajaba oficialmente a tiempo parcial, creó un pequeño grupo de apoyo para madres en crisis. No juzgaba ni predicaba, simplemente escuchaba y compartía su propia historia de redención con una vulnerabilidad sanadora. Muchas mujeres encontraban en ella un espejo donde podían ver que sus errores no definían su valor ni determinaban su futuro. Dios no nos define por nuestro peor momento, les repetía con convicción nacida de la experiencia, sino por nuestro arrepentimiento sincero y nuestra disposición a comenzar de nuevo. ¿Sabéis que vuestras heridas pueden convertirse en ventanas de luz para otros que caminan en oscuridad? Dios tiene la capacidad divina de transformar nuestras cenizas en belleza, nuestro luto en danza, nuestra desesperación en testimonio de esperanza. Durante una noche tranquila, mientras la familia cenaba compartiendo las vivencias del día, el pequeño hizo una pregunta que reveló la profundidad de su experiencia espiritual. ¿Por qué Santa Ángela ya no viene a visitarme como antes? Los padres se miraron, buscando las palabras adecuadas. El padre respondió con sabiduría: «Porque ahora ella vive dentro de tu corazón, hijo. Ya no necesitas verla con tus ojos porque la llevas en tu alma». El niño reflexionó sobre aquellas palabras y finalmente sonrió con comprensión. «Entonces nunca me ha dejado realmente», concluyó. La madre añadió: «Y nunca te dejará, porque el amor de los santos y el amor de Dios son eternos e inquebrantables». Aquella conversación sencilla contenía una teología profunda sobre la comunión de los santos y la presencia constante de lo divino en nuestras vidas.
¿Habéis considerado que la madurez espiritual consiste en pasar de buscar experiencias extraordinarias a reconocer la presencia continua de Dios en lo ordinario? La fe madura no necesita constantemente señales espectaculares. Encuentra a Dios en el pan cotidiano, en el abrazo familiar, en el trabajo honrado, en el silencio del corazón agradecido. 2 años habían transcurrido desde aquella noche que dividió la vida de tantas personas en un antes y un después. El niño, ahora con 7 años, asistía regularmente a catequesis donde se preparaba para recibir su primera comunión. Su catequista notaba que tenía una relación especial con lo sagrado, una familiaridad con el misterio divino que no era común en niños de su edad. Cuando llegó el día de su primera comunión, toda la comunidad que había sido testigo del milagro se reunió para celebrar con él. Durante la ceremonia, mientras el padre Tomás colocaba la hostia consagrada en sus manos pequeñas, el niño cerró los ojos y susurró: «Gracias, Santa Ángela, por traerme hasta este momento». Lágrimas rodaron por las mejillas de sus padres, comprendiendo que aquel niño que habían abandonado ahora los estaba llevando a ellos hacia una comunión más profunda con Cristo. ¿Os habéis dado cuenta de que a menudo los más pequeños son nuestros más grandes maestros espirituales? La inocencia infantil ve con claridad lo que nosotros, adultos complicados, oscurecemos con dudas y racionalización excesiva. La historia del milagro había alcanzado oídos más allá de la comunidad inmediata. Peregrinos ocasionales visitaban la capilla del hospital solicitando conocer el lugar donde Santa Ángela de la Cruz había manifestado su intercesión poderosa. El padre Tomás, siempre prudente, recordaba a todos que el verdadero santuario no era un edificio sino el corazón humano dispuesto a acoger la gracia divina. María había compilado cuidadosamente toda la documentación del caso, registros médicos, testimonios escritos, fotografías del antes y después. No buscaba fama ni reconocimiento, sino simplemente preservar la verdad para futuras generaciones que necesitarían creer. El doctor González contribuyó con su análisis médico detallado, un documento sorprendentemente humilde donde un científico reconocía los límites de su disciplina. Este expediente, decía el padre Tomás, es un evangelio moderno que proclama que Dios sigue actuando hoy. ¿Estáis dispuestos a ser escribas de los milagros contemporáneos que presenciáis? Cada generación tiene la responsabilidad de transmitir a la siguiente los testimonios de la fidelidad divina que ha experimentado. Párrafo 48. Carmen, la trabajadora social, recibió un reconocimiento de su institución por su labor excepcional, pero ella sabía que cualquier éxito en su trabajo no le pertenecía. Durante el acto de premiación, sorprendió a todos dedicando su discurso a contar la historia del niño abandonado y la intervención de Santa Ángela. «He aprendido», dijo con voz firme ante sus colegas, «que los casos más desesperados son oportunidades para que el cielo demuestre su poder». Algunos en la audiencia la miraban con escepticismo, otros con curiosidad renovada. Pero varios se acercaron después confesando que ellos también habían experimentado situaciones inexplicables en sus carreras. Se estaba formando una comunidad silenciosa de profesionales que integraban fe y trabajo, orando discretamente por aquellos a quienes servían. ¿Comprendéis que cada profesión, incluso las más seculares, puede convertirse en un ministerio sagrado? No necesitamos ser sacerdotes ni religiosas para vivir una vocación divina. Cualquier trabajo honrado hecho con amor y ofrecido a Dios se transforma en servicio sagrado. Una tarde de primavera, la familia visitó por primera vez el convento donde las Hermanas de la Cruz, fundadas por Santa Ángela, continuaban su misión de servir a los enfermos y necesitados. Las religiosas lo recibieron con alegría inmensa, habiendo escuchado ya su historia. Una hermana anciana, con ojos brillantes de sabiduría acumulada, tomó las manos del niño y le dijo: «Nuestra Madre Fundadora sigue cuidando de sus hijos desde el cielo, y tú eres prueba viviente de su amor». El pequeño observaba fascinado los pasillos donde se respiraba paz y oración, los cuartos sencillos donde las hermanas dormían, la capilla donde pasaban horas adorando en silencio. «Cuando sea grande», declaró con seriedad infantil, «quiere ayudar a los enfermos como Santa Ángela». Sus padres no sabían si aquello era una vocación genuina o una admiración pasajera, pero oraban para que Dios guiara los pasos de su hijo según su voluntad perfecta. ¿Sabéis que las vocaciones nacen cuando el corazón toca lo eterno y descubre que nada temporal puede satisfacerlo? La verdadera felicidad no se encuentra en acumular sino en entregarse, no en recibir sino en dar, no en vivir para uno mismo sino en vivir para los demás. Años después, cuando la gente preguntaba sobre aquel milagro, los protagonistas respondían siempre con la misma convicción. No fue solo el niño quien fue salvado aquella noche, todos nosotros fuimos rescatados de diferentes formas de muerte espiritual. El pequeño seguía creciendo,
llevando consigo la medalla de Santa Ángela que María le había regalado, ahora gastada por el uso constante. Sus padres habían construido una vida hermosa sobre el fundamento de la gratitud y el servicio. María continuaba siendo ángel terrenal para los enfermos del hospital. El doctor González integraba ciencia y fe con sabiduría creciente. Carmen seguía siendo instrumento de reconciliación familiar. El padre Tomás celebraba misa cada día agradeciendo ser testigo de la gracia viva. La comunidad entera había sido transformada por un solo acto de misericordia divina. Y en el silencio eterno del cielo, Santa Ángela de la Cruz continuaba intercediendo por todos los abandonados, recordándoles que el amor de Dios nunca falla, nunca abandona, nunca se rinde. ¿Estáis listos para permitir que este testimonio transforme también vuestro corazón? Que esta historia os recuerde que nunca estáis solos, que siempre hay esperanza, y que el amor divino es más fuerte que cualquier oscuridad. Si este relato ha tocado vuestra alma, compartidlo con quienes necesitan creer nuevamente. Suscribíos a nuestro canal para más historias que fortalecen la fe y encienden la esperanza en tiempos difíciles.